Sepan que contamos con Trump para la libertad de Venezuela, dijo María Corina Machado tras reunirse con el mandatario estadounidense ayer en la Casa Blanca. Un poco lo que conversamos antes de la tanda, fue un encuentro que dio para distintas interpretaciones. ¿Por qué no hubo recibimiento oficial? ¿Por qué no hubo conferencia de prensa posterior? ¿Y por qué María Corina Machado le obsequió la medalla de Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado? Bueno, a su vez, Trump venía de tener el día anterior, según él mismo, reveló una larga conversación telefónica con la sustituta de Maduro, con Delcy Rodríguez, a quien calificó como una líder formidable. Mientras tanto, en Venezuela, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez. Esto mientras aún no hay coincidencias entre la cifra oficial de liberaciones de presos políticos que maneja el chavismo y el recuento independiente de las organizaciones de derechos humanos que se dedican al tema. Vamos a conversar sobre cómo han vivido los propios venezolanos estas instancias. Tenemos a dos de ellos. Tenemos a Ángel Arellano. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. Un poco de presentación tuya. Doctor en Ciencia Política, periodista, autor del libro Venezolanos en el Uruguay. Lo tengo acá arriba de la mesa. Profesor de la Universidad Católica y presidente de la Cámara Venezolana Uruguaya. Y a Leroy Gutiérrez, también docente universitario, editor, presidente de la comisión directiva de la ONG Idas y Vueltas. Bienvenido, Leroy, ¿qué tal? Gracias. Y perdón, Nico, por la lectura de la presentación, que me comí algunas palabras. Gracias por arrimarse. Y si les parece, antes de meternos en lo que está pasando en las últimas horas, en las últimas semanas, conocer un poco su periplo vital, personal. Cómo terminaron en Uruguay, en qué circunstancias abandonaron su país y cómo ha sido su derrotero acá en nuestro país. Si te parece, Ángel, arrancamos contigo. Bueno, muchas gracias y sobre todo gracias por hacerse un espacio para conversar el tema con los venezolanos, porque sabemos que son tiempos de mucho análisis geopolítico, mucha estrategia, mucha mirada de la agenda periodística y de lo que dirán. Y a esto darle el testimonio de la posibilidad que la comunidad hable es muy valioso, así que muchísimas gracias a ustedes. Particularmente yo llegué a Montevideo en noviembre de 2015. Mi primer carnaval es del 2016. Uh-huh. Ahí desde entonces me enganché con el concurso oficial de Murga y todavía no lo he soltado. Llegué a Uruguay para estudiar. Salí de Venezuela a una situación muy tóxica, laboral, vinculado al tema político. Yo trabajaba en el área de consultoría política con un diputado de la oposición. También trabajaba como profe universitario y la situación laboral y económica era bastante asfixiante. Además que la situación política era muy agobiante para seguir ejerciendo. Yo trabajaba en el Parlamento y de verdad que era muy complicado y quería seguir estudiando. Entonces me vine a Uruguay a seguir mis estudios en la Universidad de la República. Desde entonces, bueno, he estado acá. He ido una sola vez a Venezuela en 2018. Tampoco he podido seguir viajando porque por mi vinculación política y a mis lugares donde trabajo también hay como una suerte de restricción con Venezuela porque hemos recibido varias amenazas públicas. La más reciente fue de Diosdado Cabello, entonces como que fueron palabras mayores y eso tampoco te invita a que vayas para allá, porque además muchos amigos y conocidos los han detenido en el aeropuerto, le han quitado el pasaporte o sencillamente los han llevado presos, de tal manera que la advertencia es como muy gráfica, ¿no? Bueno, desde entonces hice mi familia acá en Uruguay. Vivo con la cabeza dividida entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. En mi trabajo como editor también miro desde luego la realidad de Latinoamérica. Y nada, yo creo que vivir aquí, si algo también nos ha permitido, es oxigenar un poco la cabeza sobre cómo convivir dentro de un sistema político sano, porque si bien Uruguay tiene sus polémicas y tiene sus gritos, y tiene sus bemoles institucionales cada tanto, siempre he dicho que el principal producto de exportación del Uruguay no es ni la soja, ni el turismo, ni nada de eso, sino su calidad institucional, porque con democracia grande no hay país chiquito, es como una suerte de revisión del eslogan del Clemente Estable, ¿no? Que dice, con ciencia grande no hay país chico. Bueno, más o menos así. Y bueno, para dejarlo por acá es un poco un resumen de lo que he hecho. Bien, caso tuyo, Leroy, ¿cuándo abandonás Venezuela? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y cómo te ha tratado el Uruguay? Yo vine con mi esposa y con mi hija, era chica en ese momento, en el 2010. Llegábamos en diciembre de 2010. Salimos de una Venezuela que estaba, para nosotros en 2010, era una Venezuela muy complicada, que pensábamos que iba a ir a peor. Nunca imaginábamos cómo iba a ser. La gente que nos
pregunta, cuando se entera cuánto tiempo llevamos viviendo en Uruguay, nos dicen que fuimos previsorios, que vimos el futuro. La verdad que no era así, solo que veíamos el presente. Realmente lo que veíamos el presente, veíamos un país muy complicado a nivel económico, a nivel político y social, era también un desastre, y dijimos, bueno, nos tenemos que ir. Hay que irse de este país, sí o sí. De hecho, además, ahí capaz que sí, como que imaginamos algo, porque decíamos, hay que irse antes de que se haga muy difícil irse del país. Nosotros nos vamos comprando un pasaje de avión sin mayores problemas, decidiendo en qué fecha irnos y todo eso. A un par de años después ya la gente no podía salir con facilidad. El pasaje se duplicó el precio, bueno, era realmente todo un lío. Más allá que después hubo gente incluso que tuvo que salir caminando del país. Entonces, bueno, nos fuimos en esa época y vinimos a Uruguay. Fue más o menos una casualidad porque una amiga tenía un amigo uruguayo que había vivido en Venezuela en los años 80 y él estaba de retorno, había regresado a Uruguay y era como una especie de nexo que nos podía ayudar como a ubicarnos y establecernos acá en Uruguay. Entonces fue que decidimos venirnos. Y es parecido a lo que dice Ángel, que claro, venir de una Venezuela de 2010, que todo era como muy caótico, a Uruguay fue realmente como un gran descanso, ¿no? Como un bálsamo, como, bueno, acá así es como funciona un país normal, ¿no? Donde no hay grandes problemas. 2010, que la fecha que viniste, todavía faltaban 3 años o 2 años y pico para que muriera Chávez. Sí. Pero ya estaba complicada, el país estaba muy complicado. Imagínense que ya había pasado paro petrolero, golpe de Estado a Chávez, algo que la gente olvida, que es la lista Tascón y que ahora se ha reflotado por una denuncia. Para 2002-2003 se recogieron firmas. Claro, se recogen firmas, gracias. Para llamar a un plebiscito para ver si Chávez seguía o no seguía en la presidencia, ¿no? Bueno, la gente firma para llamar al plebiscito y ¿qué hace un diputado chavista que falleció, Luis Tascón? Toma la lista de la gente que firmó y la publica. Y esa lista se usa en contra de la gente para no darle acceso a trabajo en el Estado, ¿no? A perseguirla políticamente. Estamos hablando de 2003, 2004. Nosotros nos vamos en el 2010. O sea, ya habían pasado varios años de esa situación complicada del país. Tenemos que venir para el presente, pero no sé si pueden resumirlo brevemente. En el caso de Ángel, creo que hasta lo ha trabajado académicamente. ¿Cuándo dirían ustedes que se rompe Venezuela o que se quiebra la institucionalidad según su mirada del proceso? Bien. Bueno, hubo varias denuncias de problemas electorales, pero desde luego que la de 2024 es como la más nítida, ¿no? Eso es de alguna forma también el triunfo táctico de la oposición, es haber demostrado con todas las pruebas habidas y por haber el fraude electoral. Sin embargo, desde 2006 en adelante ya la cancha electoral estaba totalmente desnivelada. 2006, por ejemplo, la primera reelección de Chávez, teníamos al Estado con todos sus recursos a favor de la candidatura oficialista, mientras la oposición, con sus posibilidades, en aquel momento llevaron la candidatura del que hasta entonces era gobernador del Zulia, Manuel Rosales, ¿no? Desde ese momento en adelante se ve como por un lado tienes al Estado clientelar, un Estado petrolero con una buena cantidad de sus recursos en un esquema parafiscal que permite que el Estado no tenga que inyectar esos dineros al presupuesto nacional, sino que lo manejaban a discreción a través de la presidencia. Para eso se creó el famoso Fonden en 2003 y la presidencia gastaba ese dinero a mansalva, ¿no? Por eso hubieron donaciones de todos los tipos, desde la Casa Presidencial de Honduras, autopistas en Bolivia, etcétera. Eso era una chequera casi del mismo tamaño que el presupuesto nacional, pero que lo manejaba el presidente a discreción. Desde entonces, las denuncias de abusos institucionales para desequilibrar la balanza política comienzan a tener como mucha incidencia. Pienso yo que es un tema que me he dedicado a estudiar, que el quiebre concreto entre lo que conocíamos como un autoritarismo competitivo, es decir, como un gobierno con rasgos autoritarios que todavía permite la competencia electoral, versus lo que tenemos hoy, que es un autoritarismo hegemónico, que no respeta esas condiciones de competencia electoral, se da concretamente en 2016, porque es ahí donde la justicia chavista, y digo justicia chavista porque son magistrados que antes o fueron diputados o fueron personas del riñón del gobierno que asumen el Tribunal Supremo de Justicia, anula las facultades del Parlamento. Eso es como que mañana la Suprema Corte acá saca un decreto y diga el Parlamento, la Cámara de Senadores y Diputados queda anulada. Bueno, esto ocurrió en 2016. A partir de ahí, desde luego que se anula la posibilidad de que la gente en una competencia nacional pueda decidir sus representantes. Ahí es cuando empieza a funcionar una nacional constituyente. Claro, en 2017 el chavismo
convoca una Asamblea Nacional Constituyente y surge una paradoja solamente en Venezuela, ¿no? De las muchas cosas que tenemos solo bueno, esta es una, que tenemos por un lado funcionando una Asamblea Nacional elegida por la gente, mayoritariamente opositora, y por otro lado una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. Ninguna de las dos podía legislar, porque una estaba anulada y la otra no estaba hecha para legislar, sino para crear una nueva constitución. Entonces no había ley. ¿Quién legislaba en ese momento? El presidente por decreto. De tal manera que la violación constante a la institucionalidad venezolana no es nueva. Sí me llama la atención, y aprovecho el centro que me lanzaste, y es que en ese momento yo estaba allá en Uruguay, cómo todavía, por ejemplo, en Uruguay en 2016, con esa realidad, cuando se anula el Parlamento, todavía desde acá uno ve, desde la élite, incluso parlamentaria, cierta resistencia a condenar eso, que era una cosa impensable, ¿no? Que la justicia anulara un poder, porque en todo caso, si hay condiciones en la Constitución para que el Ejecutivo pueda disolver el Legislativo, se tiene que convocar a elección. Eso no ocurrió. Y bueno, así vamos caminando hasta que llegamos al episodio 2024, que nuevamente la oposición logra, tener en su poder todas las actas de las mesas de votación. Con eso demuestra el fraude, el chavismo queda en error 404, y esto llevó, esos vientos llevaron a estas situaciones que nadie quiso que ocurrieran, pero no fue que pasaron de la nada, ¿no? A ver, Leroy, capaz, ¿vos dónde situarías el momento en que se rompe Venezuela? Para decirlo de alguna forma coloquial. Sí, la pregunta de cuándo se jodió el país, ¿no? Bueno, algo así. Sí. Hay un libro que se llama así. Sí. Claro, yo lo ataco a mi experiencia muy personal. Yo pienso, por ejemplo, cuando Chávez despide en televisión con un silbato a todos los empleados de PDVSA, de la empresa petrolera estatal, después del paro petrolero, a mí me parece que ese es un hito, ¿no? O sea, el presidente en televisión los despide como una especie de retaliación en contra, para sancionarlos por haberlo traicionado, por no haberles sido leal. Ellos están ejerciendo su derecho, digamos, en principio, a la huelga. Y si hubo alguien que cometió algún delito, bueno, tendrían que haber investigado, juzgado, ¿no? Y llevarlo ante la justicia. Pero los despide a todos. Y ahí empieza la politización, por ejemplo, de PDVSA. Luego hay otro caso, está el asesinato de un fiscal, ¿no? De un fiscal, Danilo Anderson. Le ponen una bomba, lo matan. Chávez sale diciendo que era como su hijo, que él va a investigar y que caiga quien caiga, y nunca se supo qué había pasado con Danilo Anderson. Jamás se supo, hasta el día de hoy no se sabe. Luego hay una gran marcha que va hacia Miraflores, eso termina en un asesinato de muchas personas en la marcha, tampoco se investiga. Luego pasa el caso de la jueza Fiuni, una jueza que se niega a condenar a presos políticos, y Chávez la manda a apresar. Y esta señora va presa y le pasa de todo en la cárcel. O sea, es una de las primeras presas políticas del chavismo, pero el chavismo con Chávez, no del madurismo. Y así empiezan está la lista Tascón, que ya les mencioné, y así se van como encadenando hechos políticos que yo sospechaba que se estaban como limitando cada vez más los derechos políticos de los venezolanos, aunque la gente como que no lo percibía, porque capaz que estábamos como en el fragor de la guerra, ¿no? O esa imagen famosa de se iba calentando el agua y nosotros no nos estábamos dando cuenta de que nos estaban cocinando, ¿no? Como la langosta o la rana, no nos estábamos dando cuenta, ¿no? Por eso yo lo bato en mi experiencia y digo, no, mira que ahí eso eran indicios de que esto iba de mal en peor. Y además, yo lo dije la otra vez en una entrevista que estaba con Ángel, yo trabajé en El Nacional, un periódico en aquel entonces muy importante. Hoy en día, bueno, ha pasado de todo, ha perdido cierta relevancia, pero yo trabajaba allí, trabajaba en la editorial que tenía el periódico, y periódicamente, o sea, frecuentemente, los grupos de choques del chavismo iban y atacaban la sede del diario. Hasta un momento nosotros tuvimos que salir por la puerta de emergencia porque venían motorizados, armados. Esos son señales de que ahí la democracia de Venezuela se estaba tambaleando fuertemente, ¿no? En la ciudad, si no me equivoco, fueron los que se subió a la investigación sobre los dineros de Antonini Wilson. Exactamente. En su momento. Sí. Digo, porque ya estaban los nexos, digamos, de posibles apoyos extralegales de Venezuela a países del Cono Sur, ¿no? Entonces hubo muchos indicios. Y digo yo, hasta 2010 fue cuando yo viví en el país, pero durante muchos años hubo indicios de que el país estaba yendo a una deriva no democrática. Es verdad, Chávez fue ganando elecciones, pero también es cierto que
el aparato del Estado siempre se puso a favor de la campaña presidencial, ¿no? Bien, antes de que nos metamos con María Corina Machado, su visita a la Casa Blanca, una última, digamos, de este bloque para conocerlos a ustedes, la situación de los venezolanos y una opinión general. Ustedes en este momento tienen como una doble condición, ¿no? Está la parte más, digamos, académica, comunicacional, periodística, y después está la condición de ser venezolanos y estar viviendo esto de primera mano, ¿no? Tenés a tu familia, a tus amigos. ¿Cómo se sienten o cómo ven cuando ven a los uruguayos, por ejemplo, tener debates que capaz que son bastante abstractos, pero donde ustedes, digamos, son los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les cae cuando los uruguayos debaten, bueno, ¿es una dictadura o no es una dictadura Venezuela? Lo de Nicolás Maduro y Estados Unidos ahora estuvo bien, estuvo mal, la operación militar que hubo, llevarse a Nicolás Maduro, van por el petróleo, no van por el petróleo, ese tipo de debates que capaz que los tenemos los uruguayos más en abstracto porque no nos toca directamente. Ustedes que lo viven, ¿cómo se sienten al ser un poco objetos de ese debate? Arrancamos contigo, Ángel. Mira, yo veía ayer un video de Ismael Cala que le decía a una persona debatiéndole que si tú no viviste 29 años, los 29 años que yo viví en Cuba, entonces no me expliques ni qué es el socialismo, ni qué es el comunismo, ni nada de eso. Yo en estos días estaba conversando con una señora que me ayudó un poco también a aterrizar esta idea de que la sociedad uruguaya, todos los que nos están escuchando, bien sea porque lo vivieron en carne propia o porque sus padres, sus abuelos vivieron la dictadura, saben de lo que estamos hablando cuando conversamos de presos políticos, de torturados, de terrorismo de Estado, de exterminio, de desaparición de personas. Yo tiendo a creer, no, estoy convencido de que la abrumadora mayoría de la sociedad uruguaya empatiza con esto, por eso mismo, porque saben lo que es que venga alguien y que agarre a tu hijo en una protesta y lo caiga a palo hasta la muerte, ¿no? Yo, por ejemplo, anoté un nombre que en Uruguay siempre se habla de este caso, pero me parecía importante decir quién era, ¿no? El 3 de mayo de 2017, en el distribuidor Altamira de Chacao, una tanqueta de la Guardia Nacional atropelló a Pedro Michel Yamín Escobar, de 22 años, que sobrevivió. Este muchacho tuvo fractura de 7 costillas, brazo derecho y perforaciones pulmonares. Sobrevivió de puro milagro. Este es el chico que atropelló a aquella famosa tanqueta de la Guardia Nacional, de la que después le preguntaron a Mujica y él respondió, no por eso. Que es un caso que todos los medios lo usan como moneda de cambio con frecuencia, ¿no? En esa misma ola de protestas hubo unos 4.000 heridos, esto fue julio de 2017, hubo 4.000 heridos, 163 muertos, y miren el perfil de algunos de los muertos que seleccioné, ¿no? De los más conocidos: Juan Pablo Pernalete, 20 años, impacto de bomba lacrimógena; Paola Ramírez, 23 años, disparos; Miguel Carrillo, 27 años, disparos; Armando Cañizales, 18 años, herida sangrante; Neomar Lander, 17 años, disparos; Fabián Urbina, 17 años, disparos; David Vallenilla, 22 años, disparos. Esto fue una de las tantas olas de protestas que hemos visto. Yo dificulto que un padre, una madre que nos está escuchando ahora y haya escuchado estos nombres con estas edades y esta causal de muerte en una manifestación que en principio era pacífica y que terminó siendo duramente reprimida por organismos del Estado, no empatice con esta realidad. ¿Cómo se puede sentir uno cuando de repente ves que relativizan esta discusión? Esta semana ha sido particularmente complicada con esto, ¿no? Hemos visto algunos voceros de la política, del Senado, sobre todo vinculados hacia a la izquierda del espectro político y al Frente Amplio, que les preguntan sobre los presos políticos, y los tipos te empiezan a hablar de Yugoslavia, de Irán, de Palestina, de Israel, ¿no? de Groenlandia, te empiezan a hablar de Marte, de la Luna, de Júpiter, y les vuelves a preguntar sobre los presos políticos, sobre los asesinados, y te siguen hablando de no, porque hace 200 años el proceso de independencia, básicamente para no decir, sí, es verdad, mataron un montón de gente, estos tipos lo están haciendo mal, deberían ser condenados por crímenes de lesa humanidad. Y claro, es imposible que por más que uno maneje el tema técnico y por más que uno esté bastante informado desde el punto de vista periodístico, uno no diga, no, que no te enoje. Porque al final del día mucha de esta gente uno la conoció, es gente con la que uno compartió, es gente con la que uno luchó. En mi caso personal, yo estuve en el movimiento estudiantil desde 2007, cuando Chávez le dio por cerrar RCTV y después comenzó un cierre masivo de emisoras. En Venezuela, de un golpe, cerraron 300 emisoras de radio en una de esas rabietas de Chávez, en cadena nacional. Imagínense cuánta gente quedó despedida. Y claro, es difícil ver cómo, como tú dices, se banaliza la discusión desde afuera, con mate y termo, ¿no? Pero yo estoy convencido que eso no lo hace la mayoría de la gente. Yo creo que el pueblo uruguayo empatiza mucho con nuestra realidad, porque hay una realidad también que es imposible de despegar.
nuestro vínculo histórico con lo que vivió Venezuela, con la dictadura uruguaya, digamos, la, entre comillas, intervención diplomática que hizo Carlos Andrés Pérez al romper relaciones con la dictadura, el caso de la maestra Elena Quintero. Después estamos en el mismo barrio, ¿no? No estamos hablando de Rusia, estamos aquí mismo, ¿no? Y la otra es la masiva migración que hubo en su momento de uruguayos hacia Venezuela y que hay de ahora de Venezuela hacia Uruguay. Entonces es muy complicado que la gente no empatice con él, salvo que haya una ceguera ideológica muy fuerte, que existe, y que personalmente me atrevo a decir, la siento más presente en la élite política que en la comunidad en general. Le paso la pelota al héroe. ¿Te sucede que te vengan con el mansplaining, como se podría utilizar como alternativa al mansplaining? Es decir, que uruguayos te expliquen lo que pasa en Venezuela. No, poco, pero yo creo que, bueno, porque he cultivado un círculo de amistades y además evito pasar por ciertos lugares donde voy a encontrar con gente que me trate de explicar Venezuela. Me pasa como un humorista venezolano que en redes sociales contaba que los venezolanos somos como los niños de Stranger Things, que de pronto sentimos así en la nuca, que se nos paran los pelitos cuando sentimos que alguien va a empezar a decir, no, pero mira que Venezuela no es tan así, el chavismo no sé qué, uno ya sabe que eso va a pasar y de pronto tienes la chance de alejarte, de irte, ¿no? No me pasa tanto, me ha pasado muy poco, pero sí, cuando lo he visto en redes sociales, lo he visto en los medios, es un poco frustrante, ¿no? También es aburrido y yo tengo la sensación de que los venezolanos pueden sentirse un poco alienados, no sé, como aparte o fuera de esa discusión, que esa discusión no tiene que ver con los venezolanos y no tiene que ver con Venezuela. Hay como una instrumentalización del tema venezolano que entiendo que pase en la medida que, o entendería que pasar en la medida que el país queda muy lejos, está en otro continente y todo eso, pero como dice Ángel, no, pero estamos en el mismo barrio y tenemos algunos nexos históricos, ¿no? Culturales. Bueno, hay gente en Uruguay que todavía tiene familia en Venezuela, hoy en día. Entonces, eso me llama la atención, es decir, eso debería evitar que se instrumentalizara tanto el tema de Venezuela, ¿no? Y que la gente pusiera en primer lugar los derechos humanos o el bienestar de la gente. O sea, ¿qué le está pasando a la gente en Venezuela? Antes de entrar ahora a la entrevista hablábamos que, bueno, la gente está muy preocupada por la economía. O sea, la gente en Venezuela no está tan preocupada por la democracia o, no sé, por la invasión de Estados Unidos o el control de Estados Unidos. Está preocupada porque están aumentando mucho el precio de la comida. Sobrevivir, claro. Por sobrevivir al día. Eso es lo más importante para la gente hoy en día. Entonces, entiendo, la geopolítica es importante. Además, digamos que Donald Trump hizo que de pronto la geopolítica fuera el tema. Y es como la perspectiva que impera en todo momento, ¿no? Pero antes de la geopolítica está la vida de la gente. O sea, si la gente no sobrevive, la geopolítica no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido, no va a ninguna parte. Entonces, nada, sí, como que la exhortación, si me tocara exhortar a la gente, es piensen primero en el bienestar de los venezolanos y luego hagan todas esas consideraciones políticas, geopolíticas, si la izquierda o la derecha, ¿no? Porque todo eso tiene sentido solo y cuando la gente tenga bienestar o esté viva. Exactamente. Solo tiene sentido. ¿Les parece hacer una tanda y nos metemos con los últimos sucesos? O sea, quizás arrancamos unas semanas antes de la intervención de Estados Unidos en la residencia de Maduro, llevándoselo. Y en este momento está apresado a la espera de ser juzgado, pero se fue montando el caso, ¿no? Estados Unidos fue montando el caso a partir de lo que entendían era un circuito de narcoterrorismo que tenía a Nicolás Maduro como su cabecilla. Quizás arrancamos la historia desde ahí, vamos al episodio puntual y lo que está sucediendo ahora, después de la tanda. Estamos hablando con Ángel Arellano y el héroe Gutiérrez, ambos venezolanos, ya viven hace un buen tiempo acá en nuestro país, tienen presencia mediática frecuente y estamos repasando con ellos las principales noticias que llegan desde Venezuela. Ya venimos. Aire rico. Seguimos conversando con Leroy Gutiérrez y Ángel Arellano, venezolanos ellos. Ya hicimos su presentación, docentes, dedicados también al mundo de las letras, del periodismo, de la edición. Y estábamos conociéndolos, primero que nada, conociendo su realidad en Venezuela, pero también en Uruguay, su lectura sobre los debates que se dan en Uruguay sobre lo que sucede en su país. Ahora, si les parece, nos metemos en los últimos meses, ¿no? Esta deriva que tuvo, que no sé si se la esperaban ustedes para empezar, o sea, que iba a tener este desenlace,
que comenzó con esos primeros hundimientos de lanchas que se decía que cargaban droga y que venían de Venezuela con destino a Estados Unidos. Cuando empezaron a ver ese accionar de Estados Unidos, ¿intuían que podía venir algo como lo que sucedió? No, a ver, yo creo que en la entrevista que estuvimos antes con Ángel decía, bueno, ahí había como un indicio, pero no, yo no me imaginaba que iba a pasar. De hecho, lo que se ha comentado, visto que se ha comentado, es que los politólogos, cientistas sociales, a todo el mundo le explotó la cabeza lo que ocurrió actualmente. Sí, tomó a todo el mundo por sorpresa. Nadie podía imaginar que era efectivamente esto lo que fuera a pasar. Porque además, Trump da la impresión de que es alguien que habla mucho, amenaza mucho, espera a ver si la gente responde, pero no se sabe si efectivamente va a llevar a la práctica sus amenazas. O sea que, francamente, no se sabía. Yo no lo sabía, no lo podía imaginar, ¿no? No podía imaginar que se iba a hacer la deriva. Porque además había muchos rumores de que Maduro había estado negociando, que había hablado con Trump dijo que era verdad que habían hablado. O sea, habían tantos escenarios posibles que podría ser que Maduro se fuese a Turquía, a Siria o a Rusia, o que se quedase un año más anunciando algún tipo de transición. O sea, creo que todo era posible. Era como Doctor Strange, ¿no? Que habían todos los escenarios y todos los mundos están ahí disponibles, ¿no? Todo podía pasar. Así que cuando eso ocurrió, yo me sorprendí un montón. Y yo creo que todo el mundo, la gente se cayó de la cama porque no esperaba que eso fuera lo que fuera a pasar. Ahora Ángel lo dice, no, yo la vi venir. No, la verdad que no te voy a mentir y tampoco te voy a responder sobre cosas que no sé. Lo que sí me puse ahora a revisar analistas geopolíticos y magos, lectores de esfera, todo eso. En septiembre nadie daba $1.50 pesos de que estas cosas podían ocurrir. En octubre incluso tampoco las apuestas geopolíticas era de que esto podía ocurrir así como ocurrió. Es en diciembre cuando el agua comienza a calentarse, ¿no? Cuando hubo ya un despliegue de portaaviones, claro, uno mucho más fuerte, que no era solamente atacar barcos pesqueros o barcos supuestamente con cargamento de drogas. Yo creo que al venezolano promedio lo que le llamó la atención, Jorge, es que ninguna familia saliera a reclamar los cuerpos de esos lancheros que murieron, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una entrevista que el presidente Gustavo Petro de Colombia dijo, no, están asesinando pescadores, pero nadie nunca salió en ninguna aldea de pescadores dijeron, nos están matando a nuestros hijos. Eso no ocurrió. Y yo soy de la costa venezolana. Ningún medio de comunicación, ni Twitter, ni Instagram de la costa salió a reclamar a nadie. Hubo una única denuncia de una familia colombiana de una lancha que decía, no, mi pareja salió a pescar a alta mar y le hundieron el barco. Fue la única que apareció. Se habla de, según el Departamento de Guerra, según la Secretaría de Guerra, ¿no?, de aproximadamente unos 100 fallecidos, pero qué raro ese manto de impunidad de que nadie salió a reclamar nada. Además, el chavismo, que estaba tan convencido de que estaban asesinando a personas, tampoco salió a decir, mataron a fulanito, no, eso no ocurrió. De tal manera que eso queda como bien en una zona bastante gris. Pero ahora, la diferencia que haces a partir de eso, ¿cuál es? A lo que voy a temas más objetivos. ¿Qué sí estaba ocurriendo en el terreno? A mí me parece que el chavismo, acostumbrado a esta idea de hablo, gano tiempo, corro hacia adelante y no cumplo, cosa que es tradición en el chavismo, con 6 procesos de diálogo, con intervención internacional, con mediación, se acordarán de Noruega, los famosos acuerdos de Barbados, etcétera. Ninguno cumplió nada. Y dirá, bueno, aquí vamos a seguir tensando esto y creo que nunca calaron realmente ante quién se enfrentaban. Además, que para el que no conozca la geografía, venezolana, Venezuela está justo enfrente de Puerto Rico, está a tiro de piedra de Puerto Rico. Y Puerto Rico significa para los Estados Unidos una base logística de muy fácil operación porque tiene una cantidad de vuelos directos, está bastante cerca. No perdamos de vista algo. La principal refinería venezolana, que es el complejo refinador de Paraguaná, que está en la bahía de Amuay, está a 3 horas en vuelo de la Florida. Es decir, Venezuela es un país que, y está construida ahí básicamente por eso. Venezuela es un país que tuvo una relación muy estrecha con los Estados Unidos hasta hace muy poco, y que toda su industria y su actividad económica está estrechamente vinculada con ese vínculo con los Estados Unidos. Los cargueros de petróleo salen de ahí directo a la costa de Estados Unidos. Por eso está ubicado ahí. De tal manera que el chavismo creo que tanteó muy mal
de que estas cosas podían ocurrir y siguió haciendo lo que sabe hacer muy bien, incumplir. Tampoco hubo gesto de nada. Yo estuve revisando los números y entre el 25 de diciembre y el 1 de enero hubo 117 excarcelaciones de 900 y pico de presos políticos. Claro, no fue una cantidad significativa. Y algo que yo creo que se le derrumbó, eso lo estaba hablando con Leroy ahora, algo que se le derrumbó, no, creo que a mi generación, a la que está por arriba, a la que viene de abajo, fue, nosotros crecimos en un país donde todo el día nos estaban diciendo que el Ejército Nacional, que las Fuerzas Armadas, viendo desfiles patrios tipo Corea del Norte, y cuando llegó el momento de realmente atender a un ataque extranjero, no se movió una mosca. Tan así que la principal cantidad de fallecidos militares ni siquiera fueron venezolanos. Lamentablemente fueron 32 militares cubanos, que desde luego genera esta preocupación de por qué eran cubanos los que tenían contratada la vigilancia del presidente. Bueno, creo que todas las apuestas se cayeron. Ahora se filtró una información de que había una persona que sabía y entonces Trump lo despidió y lo tienen preso ahora porque esa información permitió que justamente una casa de apuestas pudiera liberar una puja esa noche con el tema de la intervención a Venezuela y parece que mucha gente ganó dinero, no sé. A nosotros nos interesa lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que ocurre en Venezuela, el hecho objetivo es que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas ni ahí para atender ninguna de esta situación. De hecho, hubo una declaración de un militar que lo agarraron en una emergencia, un video de una emergencia, el tipo convaleciendo todavía en shock, diciendo, es que no teníamos la defensa antiaérea conectada al radar. O sea, a ese nivel de poca preparación. Así que como que se cayó el mito de que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen la capacidad de aguantar un ataque. Bueno, creo que quedó muy gráfico. Bueno, ahí, perdón, salió una nota justamente, creo que es una investigación de New York Times, hablando sobre esta fuerza de respuesta que tenía supuestamente Venezuela, que era tecnología rusa, que se había vendido hace ya 12, 15 años y que nunca había sido actualizada, ¿no? Es decir, estaba la pantalla, ¿no?, de que tenemos una protección aérea importante, pero en realidad estaba obsoleta. O sea, en el fondo no había capacidad de respuesta. Fueron 20 y pico de años, desde 2001 hasta la actualidad, la construcción con muchísimo dinero de un tremendo sistema de represión interna y de una vacía seguridad del territorio. Y eso se vio con el tema del Esequibo y la discusión con Guyana, eso se ha visto con la protección de la frontera con Colombia. Es decir, la razón por la que nosotros tenemos hoy en día buena parte del estado Apure, el estado Táchira, de la Amazonia venezolana controlada por el Ejército de Liberación Nacional colombiano, es porque no tenemos un ejército con la capacidad de controlar nuestro territorio. Entonces, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se dedicaron tanto a espiar, a reprimir y a doblegar a su ciudadanía y no tanto así a proteger el territorio. Y cuando llegó realmente el famoso conflicto, no estábamos ni ahí para eso. Si les parece, vamos a meternos en la operación militar en sí, ¿no? Creo que el debate más grande que hemos tenido acá en Uruguay es, bueno, primero cómo calificar esto, cómo entenderlo. Y segundo, el clásico debate, está bien, está mal, ¿no? Primero, ¿cómo calificarlo, no? Bueno, alguien te podría decir, esta fue una operación militar de Estados Unidos, donde tenía una persona que está requerida por la justicia estadounidense, que es Nicolás Maduro. Ellos entienden que no es el presidente legítimo de Venezuela, porque hubo elecciones, las perdió, no dejó el poder. Y bueno, hicieron una operación quirúrgica en la cual se lo llevaron. Y ahora responderá por presuntos delitos ante la justicia estadounidense. Alguien te podrá decir eso. Otra persona podría decir, bueno, no, en realidad lo que ocurrió fue una violación de la soberanía venezolana, donde Estados Unidos hizo un ataque a otro país. Hay que ver qué legalidad habría para hacer una operación de estas características. Parecería que en el derecho internacional no hay. Hay que ver en el derecho nacional de Estados Unidos cuál es. En teoría, para declarar la guerra y para hacer una guerra en otro país, precisa el respaldo del Congreso, del presidente de los Estados Unidos. En este caso, puede decir, esto no es la guerra, esto fue una operación puntual. Y yo creo que acá en Uruguay como que hay dos posturas que te puedes encontrar. Una postura que dice, bueno, cayó un dictador, es una buena noticia, festejémosla. Y hay otra postura que lo que te dice es, no, bueno, en realidad lo que pasó fue que está bien, cayó un dictador, pero cayó en el marco de que Estados Unidos ahora hace lo que quiere, se mete en el país que le parece, se lleva una persona. Esto es un peligro potencial para cualquier país de que Estados Unidos ahora no va a respetar ningún derecho internacional. ¿Ustedes cómo lo vieron y bueno, cómo lo definirían y cómo les cayó? Entiendo que es una dicotomía muy grande ponerlo en bien o mal. Les estoy haciendo un poco la caricatura de las posturas que te puedes encontrar hablando con uruguayos promedio, ¿no? Yo creo que
como todo en la vida, moralmente muy ambiguo. O sea, va a depender a quién le preguntes y qué tanto le beneficie o qué tanto se sienta cercano emocionalmente a la situación. Por otra parte, lo que pienso es que es muy difícil. Alguna vez escuché acá que estaban hablando, creo, era una discusión sobre si había que endurecer las penas por homicidio sí, creo que por homicidio más que por rapiña. Y entonces la cuestión era que a la gente, popularmente a la gente, como que le hacía sentido aumentar las penas. Pero la cuestión es, si tú le preguntas a una víctima sobre qué es lo que tiene que pasar, probablemente la víctima va a pedir venganza, no va a pedir justicia, ¿no? Entonces no se le puede preguntar a las víctimas qué le parece, si es justo o es injusto matar o no matar al asesino de su madre, su hijo. Eso no va a funcionar, no tiene ningún sentido. A ver si te entiendo, vos decís, ningún venezolano que esté en este momento oprimido por una dictadura encabezada por Nicolás Maduro va a decir, bueno, no, respetemos la soberanía, no se lo lleven. Claro, vas a poner la soberanía nacional por encima de la soberanía popular, o vas a poner por encima del bienestar de la gente el respeto al derecho internacional. Eso es bastante absurdo. Sin embargo, yo no veo ninguna dicotomía allí. Las dos cosas son viables, las dos cosas tienen sentido. Lo que ocurre es, ¿qué posibilidad tenían los venezolanos? O mejor dicho, los venezolanos no participaron en esa situación. Los venezolanos no fue que levantaron el teléfono y le dijeron, señor Trump, estamos preparados, venga, invádanos. O venga e intervenga, venga y secuestra a Maduro. No dijeron eso. Trump decidió soberanamente hacerlo, por sus intereses, por sus objetivos, por lo que sea, que además la gente no termina de quedarle claro, ¿no? Cuando Trump dice que una cosa que le molestó de Maduro es que lo imitaba bailando, tú dices, bueno, la verdad que no se entiende muy bien qué es lo que este señor tiene en mente, ¿no? Y cuáles son sus argumentos, eso no está claro para nadie. Entonces, los venezolanos no participamos en esa discusión. Se tomó la decisión, ocurrió. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Bueno, por una parte, sentirnos aliviados del resultado de Maduro y Cilia Flores ya no están en el poder. Digo Cilia Flores porque siempre la nombran como la esposa de Maduro, pero ella fue un miembro activo e importante del chavismo y del madurismo, digamos. No era solo una ama de casa que acompañaba a su marido. No era la esposa y chau. No era la esposa de. Fue abogada, fue fiscal, fue abogada de Chávez, fue diputada. Presidenta de la Asamblea Nacional de Chávez muchos años. De hecho, ahora debió asumir como diputada, pero bueno, se la llevaron. Ya no pudo asumir en esta nueva asamblea. Pero digo, fue una política activa, ¿no? A sus sobrinos fueron los que detuvieron en Estados Unidos por supuesto tráfico de cocaína, después los intercambiaron por unos rehenes estadounidenses. O sea, esa persona tiene una participación bastante importante en lo que ocurrió. Bueno, los venezolanos nos sentimos aliviados que se los llevaran. Claro, eso es justicia. Eso va a contribuir a la democracia en Venezuela, a la redemocratización. Bueno, eso está por verse. Eso va a allanar el camino a la justicia transicional. No queda claro, no hay indicios. Yo le recomiendo a la gente, si se quiere informar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que sigan medios digitales alternativos venezolanos que hace mucho que vienen trabajando. Efecto Cocuyo, El Pitazo, Runrunes, Armando Info, ¿no? La Gran Aldea. La Gran Aldea, no sé, Carabota Digital. O sea, hay muchos medios digitales que, para evadir la censura del chavismo, tuvieron que recurrir a canales alternativos. Ahí no hay indicios de redemocratización por parte del gobierno de Trump, ¿no? Entonces, ¿es relevante llamarlo invasión, intervención, operación? No sé si es muy relevante, la verdad. Supongo que es relevante en determinados ámbitos. En el derecho internacional será relevante llamarlo de una manera o la otra. En el multilateralismo será también relevante, o sea, cuando los países se sientan a la mesa en la OEA a discutir, se verá si es relevante o no. En el Parlamento uruguayo tendrá alguna relevancia, pero para los venezolanos no tiene mayor relevancia. Fue funcional a las aspiraciones de los venezolanos, no hiere la sensibilidad de soberanía de los venezolanos. En principio no, luego sí, la gente está preocupada. Yo me preocupo, y estos periodistas que les mencioné están también preocupados porque dicen, bueno, ¿y ahora qué cabe esperar del país? O sea, ¿va a haber una redemocratización? No queda claro. O sea, Estados Unidos dijo, el plan es estabilización, al final reforma y no sé, transición. ¿Cuánto va a durar cada una de esas etapas? ¿Qué implica cada una de esas etapas? Nadie lo sabe, no hay ninguna información al respecto. Los venezolanos no estamos participando de esa discusión, nadie nos está diciendo nada. Delcy Rodríguez, ustedes mencionaron que hoy o ayer se reunió con el director de la CIA. Bueno, hoy. Reunirse con el director de la CIA no es tampoco una buena señal para ninguna democracia en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, pero no lo interpretan como una sumisión absoluta
de lo que queda del madurismo? No lo sé. Qué curioso. Yo no sé si eso es una Le pregunto a sumisión. usted, porque justo lo estamos debatiendo hoy. Yo sospecho que hay una negociación. Exacto. Sí, es una sumisión. Salvoconducto para no caer preso, Es ella y la cúpula posible, militar. sí, es muy probable. En una transición. ¿Eso es beneficioso para los venezolanos y sus derechos? La verdad que me parece que son como agendas aparte. Podría, como por rebote, como una especie de carambola, sí, beneficiar a los venezolanos. O no. O sea, hay que esperar, ha pasado un mes y poco. Tenemos que esperar a un año a ver qué pasó. Pero capaz que no pasa nada. ¿Y qué vamos a hacer cuando dentro de un año tal vez Delcy Rodríguez siga en el poder y Jorge Rodríguez, su hermano, siga en el poder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo? No me queda claro, porque vamos a convocar un referéndum para pedirle a Estados Unidos que redemocratice Venezuela. No existe esa Pasa que hay chance. una diferencia, no sé, ustedes lo dirán, ¿no? Pero hay una diferencia también con toda la dificultad que es intentar militar por elecciones libres, porque haya una transición en Venezuela desde el exilio, con todo el aparato de la dictadura en contra. Si además tuvieras en contra a Estados Unidos porque te dice no es momento de elecciones, esperá que yo te voy a decir cuándo es el momento, ahí sería el doble, el triple, casi imposible militar en contra de eso, ¿no? Mira, ¿no es curioso que el chavismo venezolano y latinoamericano que existe, el movimiento bolivariano latinoamericano, no esté hoy en pie de lucha contra la intervención, sobre todo el chavismo? O sea, en Venezuela no hay marchas, el chavismo que hacía una movilización un día sí, otro también, quejándose de absolutamente todo, no esté movilizado en pie de lucha en contra de esto, y que veamos a la presidenta interina, que además violenta la Constitución, porque Venezuela no tiene esa figura. Es decir, no han pasado 2 años, nuevo mandato de Maduro, lo que dice la Constitución es que la vicepresidenta tiene que convocar elecciones en 30 días, ¿no? Pero bien, ¿no es curioso que esta gente no esté con la bandera de la intervención, protestando y eso, sino más bien tratando de pactar, de ganar tiempo con los Estados Unidos? La foto de Delcy Rodríguez con el director de la CIA es sumamente ilustrativa del momento que estamos viviendo. Yo creo que también para ese bolivarianismo que todavía existe latinoamericano, esto también es una cachetada de, miren, déjenos que nosotros estamos aquí tratando de ver cómo sobrevivimos en el poder mientras ustedes allá se están quejando. El término intervención a mí me parece un poco injusto, en el sentido de que ocurrió una extracción militar de una persona que estaba buscada por tales cargos, que yo creo que cualquier ciudadano venezolano promedio entiende muy bien lo que son crímenes de lesa humanidad y lo asocian perfectamente con el régimen, y eso explica, entre otras cosas, por qué las primeras encuestas que han salido recientemente indica que buena parte de los ciudadanos venezolanos están de acuerdo con esa operación. Porque una cosa es mirarlo desde aquí, desde este estudio, ¿no?, tomándonos un cafecito y conversándolo, y otra cosa es, hoy veía un video del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Andes, que gana un salario mensual de $18. Otra cosa es en la piel de él, y otra cosa es nosotros hablándolo desde acá, ¿no? Pero te interrumpo, perdón, Ángel. Sí. Porque una cosa es estar contento porque alguien se hizo cargo de Maduro, ¿no? De la forma que se haya hecho cargo. Y la otra es comprar los argumentos por los cuales Estados Unidos ingresa a Venezuela y se lleva a Maduro, que es supuestamente por liderar un cártel. Claro. ¿Eso ustedes lo compran o les importa el argumento? Yo creo que hay... Yo no lo compro, pero hay cierta... Ni me importa demasiado. Además me preocupa que la información que Eric Prince, el fundador, dueño, jefe de, antes llamado Blackwater, ahora llamado Academy, una empresa de seguridad, pero bueno, es como le llaman los estadounidenses, pero ese es un grupo mercenario, ¿no? El grupo mercenario Blackwater, después llamado la Academia, ha servido para Estados Unidos en Afganistán, en Irak, y ha sido denunciado por violación de derechos humanos. Ese grupo, se supone, sus funcionarios, sus soldados, serían los que le prestarían seguridad a las instalaciones petroleras de las empresas estadounidenses que van a empezar a extraer petróleo en Venezuela en algún momento, supuestamente. Bueno, la presencia de mercenarios estadounidenses o de una empresa estadounidense es preocupante, porque ahí las garantías de los derechos de la gente no está en ninguna parte, no está asegurado por nadie, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Entonces, vuelvo con la respuesta. No, yo no compro esos argumentos. No los compro. Esto es un tema como de, si se quiere, de real política, ¿no? De realismo político. El enemigo de mi enemigo, hasta cierto punto, es mi amigo. Me sirvió que sacaran a Maduro. Por supuesto que me sirvió. Que en vez de estar Maduro esté Delcy Rodríguez, bueno, ahí ya no me sirve tanto. Que en vez de que Delcy Rodríguez, en vez de estar respondiendo, digamos, en cierta forma, a los intereses de la población venezolana, esté respondiendo a los intereses
políticos electorales del Partido Republicano, encabezado por Donald Trump, en el que además Marco Rubio y J.D. Vance capaz que están disputándose la posible candidatura para el... Bueno, eso ya para mí pierde sentido, no tiene que ver conmigo ni con los venezolanos. O sea, realmente no tiene que ver con nosotros. Y parece que eso pudo más, y fue la principal o una de las principales motivaciones para que ocurriera lo que ocurrió. Bien, Bueno, Ángel, te hago una pregunta sí. para encauzarte por este otro lado, para que pues, nos queda un poquito de tiempo. María Corina Machado, ¿no? En este momento es la líder de la oposición venezolana, está en el exilio. Sabemos que fue a Estados Unidos, a la Casa Blanca, a presentarle, a regalarle su premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Y tuvieron un encuentro, ella dio algunas entrevistas, dio una rueda de prensa. Tuvimos una previa bastante complicada, en la cual Donald Trump, por un lado, cuando le preguntaron por María Corina Machado hace unos días, dijo, es una señora muy simpática, pero no tiene el respeto de los venezolanos. Es muy difícil que sea la líder en este momento. Después se conoció a través de distintos medios estadounidenses que la CIA había elaborado un informe previo al ataque estadounidense, en el cual lo que planteaba era que no convenía apoyar a la oposición venezolana porque no tenían el control o ascendencia en las Fuerzas Armadas, en la población en general, y buscar una transición rápida o intentar hacer elecciones libres ahora en un marco de 30 días, básicamente podía llevar a una guerra civil en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el rol ahora de María Corina Machado? ¿Y tiene algún rol posible? Porque mucha gente capaz que interpretó la ida a darle el premio Nobel de la Paz a Donald Trump casi que como un acto, ¿no?, de sumisión, un intento también de ganarse el favor de Donald Trump, pero no queda claro si va a corresponder ese favor o no. ¿Cómo lo viste vos? Mira, yo creo que para introducirnos a eso hay una realidad que es muy objetiva, que es difícil de sacar de la mesa, y es que el control territorial de Venezuela hoy no es ejercido por el Estado. Es decir, hay buenas partes del territorio nacional que están controladas por guerrilla, por carteles, por narcos, por minería ilegal, por crimen organizado de todos los pelos y colores, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad para la oposición. ¿Por qué razón? Se ha dicho desde la prensa, desde el periodismo, bueno, pero ¿por qué si sacaron a Maduro no inmediatamente introducen a la oposición que aparentemente ganó la elección en términos del periodismo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ya va, la persona que opina eso básicamente como que pierde de vista que no solo el Estado, sino que el territorio hoy, ni siquiera el Estado lo controla. Entonces tiene muchísimo sentido, desde luego, que no sea la oposición quien lidere ese cambio que se está dando hoy a partir del 3 de enero hasta la actualidad. Sobre el tema de que, bueno, si uno compra o no compra el tema del narcotráfico, aquello, bueno, cualquiera que haya vivido en Venezuela en los últimos 20 años sabe que el país se convirtió en una plataforma de tránsito de droga, de crimen organizado, de minería, etcétera, ¿no? De minería ilegal, desde luego. De tal manera que esas otras fuerzas, que no es lo mismo negociar con un general, no es lo mismo negociar con un capitán de la policía, sino que estás hablando con elementos fuera de la legalidad, digamos que intervenir ahí es muy diferente. El secretario Rubio, Marco Rubio, anunció 3 pasos para el restablecimiento del orden en Venezuela. El primero, reordenar el negocio petrolero, porque alguien necesita pagar esta fiesta, ¿no? Este reacomodo de un país quebrado, endeudado y que está viviendo en la miseria más absoluta. Es el primer paso, de acuerdo a Rubio. El segundo paso es tratar de restablecer la vida civil y política, desde luego. Y el tercer paso es la transición. Si uno lo mira con mucha frialdad, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, porque la oposición hoy no controla las esferas del Estado. Por más que la oposición logró ganar la mayoría del Parlamento en 2015 y por más que la oposición logró tener los votos en 2024, esos votos no fueron reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, controlado por un diputado del chavismo. Y la justicia, controlada por exdiputados del chavismo, tampoco hizo nada para reconocer eso. De tal manera que hay que hacer una suerte de, entre comillas, limpieza institucional. Yo creo que la audacia de todo esto es que esa limpieza, por lo menos lo que se asoma, lo que se está asomando hoy, es que la va a hacer esta suerte de gobierno interino del chavismo. Porque como el chavismo funciona como una mafia, y cualquier venezolano que me está escuchando entiende muy bien esto, donde se pagan favores, hay mucha plata de por medio, bueno, hay que comenzar a desmantelar eso. Esto puede terminar mal también. Las transiciones no necesariamente van el camino hacia un buen resultado. Esto puede salir mal también.
Sin embargo, creo que esta visita de Machado a la Casa Blanca, donde se reunió no solo con Trump, se hizo un almuerzo que, por lo que leí en la prensa, demoró más de lo que estaba previsto, le dieron 1 hora más de audiencia, donde estuvo Rubio, donde estuvo la jefa de gabinete, donde estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos, que no está muy casado con esta idea, J.D. Vance, estuvo presente ahí. Machado dio una rueda de prensa larguísima con todos los detalles del tema, y yo creo que hay mucha astucia en su estrategia. ¿Por qué digo astucia? Porque el que la oposición hoy no esté encabezando esa mesa de reacomodo del desastre que tiene el chavismo planteado en el país es una buena noticia interna, porque no es la oposición la responsable de que el Estado esté tomado, por ejemplo, por los cubanos, o que los narcos controlen buena parte de los negocios, o que el petróleo, con todo este tema de la flota fantasma. Mucha gente se desayunó con ¿qué es una flota fantasma? ¿Cómo es esto que los barcos tenían otra bandera? Bueno, esto está ocurriendo desde la Venezuela saudita chavista, cuando estábamos todos aplaudiendo porque Chávez llegaba con maletas de dinero a todos lados. Bueno, desde ese momento ocurría. ¿Y a quién le toca regularizar esa situación? ¿A una oposición que no controla el Estado o a un chavismo que tiene un montón de indefiniciones internas? El chavismo está pagando carísimo esto, Jorge, porque mira lo que debe ser para un militante chavista dentro y fuera de Venezuela ver hoy cómo Delcy Rodríguez, poco menos que se arrodilla al director de la CIA para decir, bueno, ¿cómo organizamos esto? Esto que mencionaba Leroy, que fue una insinuación de Trump, ni siquiera está, digamos, teóricamente todavía 100% confirmado, el tema de que hipotéticamente se necesitarían ejércitos privados para controlar las nuevas inversiones petroleras en el país, eso demuestra, entre otras cosas, lo que venimos diciendo, y es que las fuerzas del Estado no controlan el territorio, porque si no, no apelas a un actor extranjero. Para finalizar, ¿por qué llegamos a este punto? Y sobre todo para tratar de sacarle el mito a esta idea de que, bueno, la intervención es peligrosísima porque entonces mañana se van a meter en Montevideo y van a llegar los Marines a la Ciudad Vieja y se van a robar la reserva de yerba mate. A ver, esto le pasó al chavismo por algo. Es decir, el que el chavismo esté vinculado a redes de narco y de exportación ilegal de petróleo es una realidad objetiva, hace muchos años, investigada, comprobada. Al chavismo esto le pasó por algo, que hubiera bases rusas, iraníes, cooperación con mafias chinas, etcétera. Eso era una realidad. Y el chavismo se convirtió hace muchos años en un problema muy incómodo para toda la región. Algunos lo omitieron, otros no lo omitieron. Ahora, yo entiendo lo que vos decís, y obviamente lo entiendo desde el lugar además que les toca vivir todo esto, pero algo, y desde el punto de vista moral lo respondía Leroy, pero ¿cómo se concilia entonces esa expectativa de un proceso de democratización que entiendo que tienen? Leroy le genera un poco de dudas, o por lo menos quiere ver más, pero entiendo que lo tienen. Con que en realidad Trump, si uno lo mira desde Uruguay, sin pensar en Venezuela, está tratando de alguna forma de convertirse en el dictador del hemisferio, ¿no? En el mismo fin de semana que hace la conferencia de prensa, en la misma conferencia de prensa, de hecho, en la cual habla de la situación de Venezuela, termina amenazando a todo el barrio, donde no están las dudas democráticas que hay más que dudas, sobre la situación de Venezuela. Entonces, desde esta parte del mundo, en realidad lo que hizo Trump pone el mundo más en peligro que la situación concreta de Venezuela, que era un drama y que estaba atada ahí, en Venezuela. Sin duda, la situación geopolítica ha cambiado y Estados Unidos, con esta nueva administración, ha cambiado su posición como hegemón hemisférico, que no lo veíamos hace mucho rato, porque tampoco esto es nuevo. Los Estados Unidos tuvieron, digamos, esta posición en el pasado, solo que ahora está mucho más firme, con un gobierno con mayoría, con un gobierno con más recursos y cada vez más amigos en la región, porque eso tampoco es menor. Es decir, ahora el 11 de marzo asume José Antonio Casa en Chile, que es muy Trump-friendly, por así decirlo, ¿no? Bueno, tenemos a Milei, el presidente de Perú, el presidente de Bolivia, el presidente de Ecuador, el nuevo presidente de Honduras, el presidente de Panamá, República Dominicana. Es decir, no es que este apoyo regional para decir este tipo de cosas apareció de la nada, no. Si uno mira el mapa político, ha girado bastante hacia la derecha. Desde mi punto de vista, creo que ha girado tanto hacia la derecha, básicamente por los errores que tuvieron otros gobiernos más moderados, ¿no? ¿Es una preocupación? Es una preocupación. ¿Es posible mirar que en el mediano plazo este tipo de extracciones o de intervenciones, como se quiera decir, como le ocurrió a Venezuela, se plantee en otro estado? Yo pienso que no, porque la realidad es absolutamente distinta. Es decir, por ejemplo, el caso colombiano. Gustavo Petro, que fue a Nueva York y se paró en una esquina a decirle al ejército estadounidense que no le hagan caso al gobierno estadounidense, que en Estados Unidos es un delito eso. Y yo no sé qué haría el presidente colombiano si viniera un extranjero a hacerlo en Colombia, ¿no? Pero en todo caso, Gustavo Petro es un presidente que este año hay elecciones en Colombia, si no me equivoco, y tendrá que salir del gobierno.
Es decir, hay unas reglas claras, una alternabilidad. En Venezuela ese escenario no estaba dado. Sí pienso que esto puede tener un coletazo donde en otros países que no tienen tampoco reglas claras, como el caso de Cuba, como el caso de Nicaragua. Ahí sí donde hay que plantearse una preocupación. Que además que son países que también están vinculados a tremendas redes de ilegalidad, donde hay, digamos, una opacidad en los números, porque básicamente no hay números públicos, no hay cómo conocer qué está ocurriendo. Ya este acuerdo de vigilancia presidencial demuestra lo que tenemos años diciendo que es la opacidad entre el vínculo de Venezuela y Cuba. Creo que esos son los regímenes que tendrían que estar preocupándose, porque yo no he visto de momento que Estados Unidos diga sí, vamos a poner presión en tal democracia. Bueno, quiere quedarse con Groenlandia, ¿no? Eso me gustaría comentar. O sea, yo estoy parcialmente de acuerdo con Ángel, que dice, bueno, realmente el chavismo era impresentable, es impresentable. Y seguramente, digamos, estaba construyendo su tragedia. O sea, eventualmente eso va o iba a terminar mal. O sea, los chavistas se han ganado un poco la situación en la que se encuentran ahora. Bien. Pero Groenlandia, no sé, los inuitas buscando independizarse de Dinamarca. Y Trump dice, bueno, lo tomaré por la buena o por las malas. Bueno, y no hay ninguna sospecha de nada. ¿Por qué Trump hace eso? Bueno, porque quiere, porque puede, básicamente, digamos. Ahí no mucho argumento. Yo recomendaba en estos días que a la gente que viera la 4ª temporada de una serie que se llama Borgen. Claro. Que es dedicada a eso. Esta es Birgit Nivor, primera ministra de Dinamarca, tiene que lidiar con el hecho de los chinos quieren poner una base en Groenlandia, los rusos están por otro lado en Groenlandia y los estadounidenses están diciéndoles, bueno, si ustedes no pueden controlar Groenlandia, protegerla, nosotros nos las quedamos. Y eso es todo, son como 10 episodios, está buenísima. Ahí van a entender más o menos cómo es la situación de Groenlandia al menos. Entonces, Groenlandia forma parte además de un país que forma parte de la OTAN. Trump no ha dudado en amenazarlos, en prepotearlos, en botijearlos, como sea. No hay mucha voluntad democrática, me parece, allí, ¿no? O sea, no va a ser yo el que diga que Trump no es un demócrata, ¿no? Que no es un presidente democrático. Pero, bueno, hay algunas actitudes que son complicadas. Pero sí, lo que pasa, con Trump lo que me pasa es esto, ¿no? Que escuchando un poco lo que contaba Leroy, ¿no? De su experiencia. Los paralelismos son jodidos, pero están ahí. Es una persona que tiene prácticamente un ejército paralelo, que es ICE, que son policías enmascarados, que se llevan a cualquiera en una camioneta sin la matrícula, no sabes a dónde se lo llevan, te enterás después qué pasa. Es una persona que no tiene ningún problema en despedir públicamente a alguien por no plegarse y obedecer a todos sus mandatos políticos y querer ser neutro a nivel político en su mandato en el Estado. Ya es una persona que amenaza públicamente a cualquiera, le atropella cualquier tipo de institucionalidad. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué el tipo que básicamente pactó con los talibanes en Afganistán para que se quedaran controlando esa zona del mundo, no pactaría con el chavismo y le diría, mirá, yo te doy la llave de Venezuela, vos dame la llave del petróleo, quédate ahí tranquilo, mientras vos me des lo que yo quiero, no hace falta que tengan elecciones? No entiendo cuál es el incentivo que tiene Donald Trump para facilitar que llegue la democracia en Venezuela, cuando es una persona que no tiene ningún problema en negociar con autócratas, con dictadores o con un grupo como los talibanes. Ese es el escepticismo que me provoca, ¿no? No sé qué de hecho, el problema es que no hay una respuesta clara para eso. Debería haber una respuesta clara. Es decir, la respuesta debería decir, no, el presidente Trump o el presidente de Estados Unidos es incapaz de hacer eso. Va a trabajar por la democracia, no hay segundas intenciones. Eso no está claro. Y como no está claro, es problemático. Yo tengo una hipótesis. Y esto, hago un esfuerzo enorme por sacar mi condición de venezolano de esto, ¿no? Restablecer la democracia en Venezuela solamente por negocio es buen negocio. Por un tema de recuperar la productividad del petróleo, para generar más dinero, para que vuelvan las empresas petroleras que se habían ido. Porque si algo demostró el chavismo es que es muy ineficiente gestionando. A ver, compañeros, el chavismo transformó un estado petrolero en un estado criminal. Eso no ha pasado en ningún lado. O sea, los estados petroleros se dedican a producir petróleo. Y producen petróleo y hacen lo que quieran con el petróleo. Ricos, pero producen petróleo. Exactamente, producen petróleo.
El chavismo llevó al país que produciera 3,5 millones de barriles a menos de 1,5 millones, a menos de 1 millón de barriles diarios, y en consecuencia se metió en otros negocios, minería ilegal, narcotráfico, etcétera, etcétera. Es decir, es el único caso de un país montado arriba de una piscina de plata, se dedica a hacer otra cosa más peligrosa, porque han podido ser millonarios por negocios lícitos. Esa es la principal hipótesis, que Estados Unidos intervino para regularizar el mercado petrolero venezolano y por ende... Y es plausible, porque además, un dato de contexto, que no es que nos gusta mucho, un dato histórico, un dato histórico que no es que nos guste mucho, pero una realidad es que la industria petrolera venezolana fue construida con inversión, con know-how, con conocimiento estadounidense. Y por eso lo que te comentaba al principio de la entrevista es que las refinerías están ubicadas donde están ubicadas, las mejoradoras de crudo están donde están, etcétera, ¿no? Y Venezuela tiene mucho vínculo desde hace bastante rato con ese tipo de hacer cosas. Entonces, solamente por negocio es buen negocio restablecer la democracia. Para generar confianza, los mismos CEO de las empresas petroleras, y con esto termino, en la Casa Blanca, ¿qué le decían todos a Trump? Pasa que con estos tipos no se puede hacer negocio. ¿Por qué? Pues son unos ladrones, porque no cooperan, porque la inseguridad jurídica, por un montón de cosas. Entonces, ¿qué pedían los tipos a gritos? Ponme una gente seria que más o menos me organice esto y que me garantice, ¿no? Un marco jurídico estable. Y no es el chavismo el que te va a hacer ese negocio. Una más personal para ir cerrando, que tiene que ver con algo que todos los países que salen de una dictadura o un régimen autoritario tienen que debatir y discutir, que es qué se hace con los violadores de los derechos humanos. ¿Ustedes personalmente creen que con tal de que se restablezca la paz en su país, que vuelva a la democracia, los carriles institucionales convencionales se reencaucen, hay que amnistiar a los violadores de derechos humanos? Yo diría que primero tiene que haber un proceso de justicia transicional. O sea, si no, eso es simplemente pasar la página, ¿no? Digamos, decir, bueno, amnistía para todos, acá no ha pasado nada. Eso no tendría ningún sentido para la sociedad venezolana, digamos. La única manera de que esas heridas se curen de un montón de años es que haya un proceso de justicia, de reparación, de memoria, ¿no? De qué fue lo que pasó, a cuánta gente murió, por qué murió, quiénes los mataron, son responsables. Bueno, esos responsables, ¿qué va a pasar con esos responsables? Pero simplemente amnistía y pasar la página me parece que es un disparate. Es como una bomba de tiempo, eso seguramente más adelante va a explotar de vuelta, ¿no? Porque la gente simplemente no lo va a olvidar, ¿no? No sé, supongamos, caso de niños, adolescentes que vieron a sus padres morir por el chavismo, no se les va a olvidar. Y de pronto cuando sean adultos, entonces eso lo van a tener como resuelto. Entonces me parece que no tendría mucho sentido. Entiendo de vuelta la realpolitik. Bueno, a cambio de cierta paz, cierta tranquilidad en el presente, vamos a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. No vamos a meter preso a todo el mundo, no habría cárcel para meter los presos a todos, no hay recursos para procesarlos a todos, pero tiene que haber un proceso de justicia transicional. O sea, no sé, la Sudáfrica del apartheid, Argentina, Colombia con las guerrillas. En ese proceso no pasaron esa página simplemente. Pero eso es lo que se puede estar negociando en este momento. Bueno, si fuera el caso sería terrible, pero no es posible, digamos. Si lo que se pretende es una democracia, reconstruir la democracia sobre unas bases estables, tiene que haber justicia, memoria, reparación. Si no hay eso, no tiene sentido. También es verdad que las transiciones no arrancaron ya de una metiendo el programa del tema de la justicia y la reparación, ¿no? Primero, lo que intentan las transiciones es estabilizar la situación de la vida política, liberar presos, que la vida política vuelva, la competencia se restablezca y en consecuencia esa competencia electoral lleve a un gobierno legítimo y que ese gobierno no caiga el primer año. Y en consecuencia comienza el proceso de los juicios, de toda esa movida. Desde luego que hay mucha tela que cortar, porque hay muchos casos de lesa humanidad. Hay mucha documentación, que eso es una buena noticia y que nos da esperanza, sobre todo a los familiares de los muertos, de los torturados. 7.500 fallecidos bajo responsabilidad del Estado, violencia política entre 2014 y 2025, 1.700 casos de torturas, 18.600 arrestos acumulados sin juicio vinculados a temas políticos entre 2014 y 2025. Todavía tenemos 800 presos políticos en Venezuela. La cantidad de gente que está vinculada a eso es increíble, ¿no? ¿Es parte de la agenda de la oposición? Es parte de la agenda de la oposición. Y esto quiero decirlo porque se ha, toqueteado mucho sobre que pareciera que este tema no está puesto en la mesa. Está puesto en la mesa. De hecho, yo me tomé el tiempo de leer... María Corina Machado dijo en su momento que estaba dispuesta a amnistiar
Eso iba a decir, los, en principales 2023, responsables. en 2023, el programa de gobierno de María Corina Machado, con el que ganó las primarias opositoras, porque recuerden que ya la inhabilitan después, pero ella era la candidata legítima. En ese programa de gobierno habla de amnistía y habla del proceso de verdad, memoria, justicia, es decir, eso ahí ya está presente. Porque es imposible decirle a los venezolanos, bueno muchachos, salimos de esto y ahora sigamos como que no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Si mataron a todos estos jóvenes que les comenté, 7.500 fallecidos, ¿qué le vas a decir a esas 7.500 familias? ¿Que ellos no existieron? No, claro que existieron. Y me parece que esa buena noticia dentro de la tragedia que hemos vivido es que esos procesos están bastante documentados, no solo por ONGs venezolanas, sino también, bueno, el informe Bachelet, que si ustedes me permiten traigo una cita que me pidió una amiga familiar de un asesinado en una protesta que me pareció muy interesante para el tema de los torturados. Lo leo rapidísimo y con esto me callo. El informe de Bachelet de julio de 2019. Los ataques contra familiares de opositores son parte de la represión selectiva. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres de opositores políticos. Sin tener acceso a abogados, son interrogadas sobre el paradero de sus familias y en algunos casos son maltratadas y torturadas. A esa gente tú no les puedes decir que no va a haber justicia. Yo tengo fe de que eso va a ocurrir. Pero primero, como todo en la vida, tenemos que dar un paso. Y como decía María Corina Machado hoy en su rueda de prensa, un día a la vez, porque esto recién acaba de comenzar, o por lo menos esta temporada acaba de comenzar el 3 de enero. Bien, Verónica Gutiérrez, Ángel Arellano, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.